AVS Media Demo. AVS Media Demo. El día de hoy les estaremos hablando sobre la energía hidroeléctrica. Nosotros somos los estudiantes del cuarto año, sección B, en la materia de AVS Media Demo. Venezuela, que se ubica en Nirgua, estado Yaracuy. Mi grupo está conformado por Stephanie Paola Arzaga Matos, Karen Ariana Lara, AVS Media Demo. Sánchez Gallo y mi persona, María Emilia Sánchez Vergara. Seguidamente, mi compañera Karen Lara les estará hablando o definiendo AVS Media sobre de qué Demo. se trata la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía del agua en movimiento. AVS La Media lluvia o el Demo. agua de deshielo provenientes normalmente de colinas y montañas crean arroyos y ríos que desembocan en el océano. La energía que generan esas corrientes de agua puede ser AVS Media considerable, Demo. como sabe cualquiera que haya hecho el descenso de rápidos. Este tipo de energía lleva años explotándose. Los agricultores desde la Grecia antigua AVS han utilizado Media molinos de Demo. agua para moler trigo y hacer harina. Localizados en los ríos, los molinos de agua recogen el agua en movimiento en cubos situados alrededor del molino. La energía AVS cinética del Media agua en Demo. movimiento gira el molino y se convierte en energía mecánica que mueve el molino. A finales del siglo XIX, la energía hidroeléctrica se convirtió en una AVS fuente para Media generar Demo. electricidad. La primera central hidroeléctrica se construyó en Niagara Falls en 1879. En 1881, la farola de la AVS ciudad de Niagara Media Falls Demo. funcionaba mediante energía hidroeléctrica. En 1882, la primera central hidroeléctrica del mundo comenzó a funcionar en Estados Unidos en Upper AVS Media Demo. Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres partes. Una central eléctrica en la que se AVS produce la Media electricidad, Demo. una presa que puede abrirse y cerrarse para controlar el paso del agua, un depósito en que se puede almacenar el agua detrás de la presa fluye a través de una entrada y AVS se presa contra Media las palas Demo. de una turbina, lo que hace que ésta se mueva. La turbina se girará un generador para producir electricidad. La cantidad de electricidad que se puede generar depende de AVS hasta dónde Media llegue el Demo. agua y de la cantidad de esta que se mueve a través del sistema. La electricidad puede transportarse mediante cables eléctricos de gran longitud hasta AVS casas, Media fábricas Demo. y negocios. La energía hidroeléctrica proporciona casi un quinto de la electricidad de todo el mundo. China, Canadá, AVS Media Estados Demo. Unidos y Rusia fueron los 5 mayores productores de este tipo de energía en 2004. Una de las centrales hidroeléctricas de mayor tamaño del mundo se AVS encuentra en Media el canal Demo. sobre el río Yangtze de China. El depósito de estas instalaciones empezó a llenarse en 2003, pero no se espera que la central esté en pleno AVS funcionamiento Media hasta Demo. 2009. La presa mide 2,3 kilómetros de ancho y 185 metros de alto. La central hidroeléctrica de mayor tamaño de los AVS Estados Unidos Media se encuentra Demo. junto a la presa Grand Coulee, sobre el río Columbia, en la zona norte del estado de Washington. Más del 70% de la electricidad producida en este AVS estado proviene Media de centrales Demo. hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica es la que genera electricidad de forma más barata en la actualidad. Esto se debe a que una vez que la presa sea construida y AVS sea instalada, Media Demo. el material técnico, la fuente de energía es gratuita. Esta fuente de energía es limpia y se renueva cada año a través del deshielo y las precipitaciones. AVS Media Además, Demo. este tipo de energía es fácilmente flexible, ya que los ingenieros pueden controlar la cantidad de agua que pasa a través de las turbinas para producir electricidad AVS según sea Media necesario. Demo. Lo que es más, los depósitos pueden ofrecer oportunidades recreativas tales como zonas de baño y de paseo en barca. Sin AVS embargo, Media la construcción de Demo. presas en el río puede destruir o afectar a la flora y la fauna y otros recursos naturales. Algunos peces, como el salmón, podrían encontrarse con la AVS imposibilidad de Media nadar río Demo. arriba para desovar. Las últimas tecnologías, como las escaleras de peces, ayudan a los salmones a pasar por encima de las presas y entrar en zonas de desove a contracorriente. AVS Media La Demo. presencia de las presas hidroeléctricas cambia sus patrones migratorios y perjudica a las poblaciones de peces. Las centrales hidroeléctricas también pueden provocar la AVS disminución Media de los Demo. niveles de oxígeno disueltos en el agua, lo que resulta dañino para los hábitats fluviales. La energía hidroeléctrica. AVS La Media energía Demo. hidroeléctrica es básicamente una forma de la energía generada por la fuerza del movimiento del agua, que una máquina primaria la AVS transforma Media inicialmente Demo. en energía mecánica y luego una máquina secundaria
la transforma en energía eléctrica. También se le conoce como hidroenergía, AVS Media aunque Demo. esta última está más asociada con la energía primaria, mientras la energía hidroeléctrica es energía secundaria. También es una forma de energía AVS renovable, Media es decir, no Demo. se agota, al menos mientras subsista el ciclo hidrológico. En pocos lugares todavía la hidroenergía se la transforma en energía mecánica, AVS Media usando una Demo. máquina primaria, pero casi toda la hidroenergía aprovechada en el mundo se la transforma en energía eléctrica. Para ello hacemos uso de las AVS denominadas Media plantas o Demo. centrales hidroeléctricas. Hasta el momento están más expandidas en su uso las plantas hidroeléctricas tradicionales, que corresponden a su AVS desarrollo y Media explotación Demo. al siglo XX. Aunque desde finales del siglo pasado han ido surgiendo algunas innovaciones que se les conoce como plantas hidrocinéticas. AVS Media Las plantas Demo. hidroeléctricas tradicionales y de desarrollo industrial, es decir, no artesanales, generalmente incorporan gran presa AVS Media para Demo. almacenar agua, disponer de un caudal más constante, además incrementar y acumular energía potencial en forma de AVS carga Media hidráulica. Demo. También cuenta con una aducción, es decir, un sistema hidráulico, en la mayoría de los casos una galería o una AVS tubería de Media presión, Demo. encargado de transportar el agua hacia las turbinas. Una casa de máquinas, en la que se aloja la turbina, máquina primaria, y AVS esta Media transforma la Demo. energía del agua en energía mecánica, que la traspasa mediante la flecha al generador, máquina secundaria, para producir energía AVS eléctrica, Media además de Demo. otros equipos auxiliares, una succión. Otro sistema hidráulico, aguas bajo de la casa de máquinas y generalmente un tubo AVS difusor y un Media desfogue, Demo. que destituye el agua, generalmente a su cauce natural. Plantas hidroeléctricas tradicionales. Estas AVS plantas Media tradicionales Demo. generalmente son muy costosas y requieren para su implementación largos horizontes de tiempo, aunque sus costos operativos son AVS notablemente más Media bajos que Demo. las otras formas de generar electricidad. Esto debido fundamentalmente a que el costo del combustible usado, el agua, AVS vale Media cero. Demo. La presa. Componentes principales de una central hidroeléctrica: rebosaderos, la presa, destructores de AVS energía, Media los Demo. dientes o primas de cemento, los deflectores de salto de esquí, sala de máquinas, AVS turbina, Media Demo. alternador, conducciones, válvulas, chimeneas de equilibrio, la presa de AVS Media gravedad, Demo. presa de vuelta, presa de contrafuertes, la turbina hidráulica, el rotor, turbinas de acción, AVS Media turbinas de Demo. pelotón, turbinas de reacción, turbinas Kaplan. AVS Media Demo. Tipos de centrales hidroeléctricas. Hay muchos tipos de centrales hidroeléctricas, ya que las características del terreno donde se sitúa la central condicionan AVS Media Demo. Se podía hacer una clasificación entre los modelos básicos: centrales de agua fluyente, centrales de embalse, centrales a pie de presa, centrales AVS Media Demo. agua, centrales de bombeo o reversibles. Páralo. Ventajas en AVS Media Demo. eléctricas. No necesitan combustible y son limpias. Muchas veces los embalses de las centrales tienen otras utilidades importantes. Tienen AVS Media de Demo. mantenimientos bajos. Las turbinas hidráulicas son de fácil control y tienen unos costes de mantenimiento reducidos. AVS El Media tiempo de Demo. construcción es en general más largo que el de tipos de centrales eléctricas. ¡Ya va! AVS Media Demo. Los costes de inversión por kilovatio instalado son elevados. En general, están situados en lugares lejanos del punto de consumo. AVS Media Demo. Y por lo tanto, los costes de inversión en infraestructura de transporte pueden ser elevados. AVS Media El Demo. elemento que encontramos en una central hidroeléctrica es la presa o azud, que se encarga de atajar el río y remansar las aguas. AVS Media Demo. Se logra un determinado nivel de agua antes de la concepción y otro nivel diferente después de la misma. Ese desnivel se
aprovecha de AVS Media Demo. Estas pueden calificarse por material empleado en su construcción en presas de tierra, presas de hormigón. AVS Media Demo. Son las más utilizadas y se puede a su vez clasificar en de gravedad. AVS Media Demo. Se muestra en la figura, tiene un peso adecuado para contrarrestar el momento de vuelco que produce AVS Media Demo. de bóveda. Necesita menos materiales que la de gravedad y se suelen utilizar en gargantas estrechas. AVS Media de Demo. Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para AVS Media Demo. por medio de canales o tuberías. El canal de derivación se utiliza para conducir agua desde la presa hasta AVS Media Demo. debido a las variaciones de carga del aterrizador o a condiciones AVS Media Demo. imprevistas. Se utilizan las chimeneas de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías forzadas y AVS Media Demo. las turbinas. Actúa de ese modo la chimenea de equilibrio como un muelle hidráulico o un AVS Media Demo. condensador eléctrico, es decir, absorbiendo y devolviendo energía. Las estructuras forzadas o de presión AVS Media Demo. con refuerzos regulares o a lo largo de la longitud o de conector AVS Media Demo. reforzado con espiras de hierro que deben estar ancladas al terreno mediante soleras adecuadas. AVS Media Demo. Embalse, presa de contención, entrada de agua a las máquinas, con reja, conducto de entrada del agua, con puertas AVS Media de Demo. entrada en posición turbina hidráulica, alterador, directrices para regulación AVS de Media entrada de agua, Demo. turbina, puente de grúa de agua, con puertas planas de salida en posición izada. AVS Media Demo. Para maniobrar con puertas de salida. Puente grúa para maniobrar con puertas de entrada. AVS Media Demo. Siguiente mostramos el croquis de una central de baja caída y alto caudal como la anterior, pero con grupos generados AVS Media Demo. que están totalmente sumergidos en funcionamiento. Envase, conducto de entrada de agua con puertas de AVS Media Demo. con la turbina y alternador. Puente, grúa de salas de máquina, mecanismo de izada AVS Media Demo. de salida, con puerta de salida izada, conducto de salida. Buenas, mi nombre es María Emilia Sánchez Vergara y les voy a continuar hablando AVS Media de la Demo. energía eléctrica. En la figura que sigue se muestra el corte esquemático de una central de caudal mediano y salto también mediano, con la sala de AVS máquinas al pie de la Media presa. Demo. El agua ingresa por las tomas practicadas en el mismo dique y es llevada hasta las turbinas por medio de conductos metálicos embutidos en el dique. AVS Media Demo. Seguidamente podemos observar que la imagen posee número 1 un embalse, número 2 toma de agua, número 3 conducto metálico embutido en la presa, número AVS 4 Media con puertas Demo. de entrada en posición de izada, número 5 válvulas de entrada de agua a turbinas, número 6 una turbina, número 7 alternador, número AVS 8 Media puente de Demo. grúa de la central, número 9 con puertas de salidas izada, número 10 puente de grúa izada de la compuerta de salida, número AVS 11, Media conducto de salida. Demo. En la siguiente figura podemos observar una central de alta presión y bajo caudal. Este tipo de sala de máquinas se AVS construye alejada Media de la presa. Demo. Podemos observar que esta figura tiene, número 1, un conducto forzado desde la chimenea de equilibrio, número 2, una válvula de regulación, AVS número Media 3, Demo. puente grúa de sala de válvulas, número 4, una turbina, número 5, un alternador, número 6, puente grúa de la sala de máquinas, número 7, compuertas de AVS salida Media posicionalizada, Demo. número 8, puente de grúa para las compuertas de salida, número 9, conducto de salida o tubo de aspiración. En la siguiente figura AVS podemos Media observar Demo. una rueda de pelto. Podemos observar las partes internas de esta.
Esta posee, número 1, un rodete. Número 2, AVS Media Demo. Número 3, una aguja. Número 4, una tobera. Número 5, conducto de entrada. Número 6, mecanismo de regulación o cámara de salida. AVS Media Demo. Seguidamente tenemos una turbina pentón y alternador. La imagen que podemos observar, el cajetín que podríamos observar azul. AVS Media Demo. Para saltos medianos se emplean las turbinas Francis, que son de reacción. En el dibujo podemos apreciar la forma general de un rodete. AVS Media Demo. Agua entre en una dirección y salga en otra a 90 grados. En la siguiente figura tenemos una turbina Kaplan. AVS En el caso que Media el agua Demo. solo circula en dirección axial por los elementos del rodete, tendremos las turbinas de hélice o Kaplan. Las turbinas Kaplan tienen álabes móviles para adecuarse al AVS estado de la Media carga. Demo. En nuestro querido país, Venezuela, tenemos la represa del Guari, que AVS es la Media fuente central Demo. hidroeléctrica más grande del mundo, con sus 10,235 megawatts de capacidad total instalada, superada por el AVS complejo Media hidroeléctrico de Demo. las Tres Gargantas, el complejo binacional El Itaipú en Brasil y Paraguay, y la presa Silo-Oudu. AVS Media Demo. En cuanto al embalse de Guri, este se encuentra en 9º lugar entre los 10 de mayor volumen de agua representada, con una superficie de 4,250 AVS Media cuadrados. Demo. Como tal, el embalse. El embalse del Guri es el embalse más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo de la AVS del Media país, Demo. solo superado por el lago de Maracaibo. El embalse o lago del Guri se encuentra localizado en el estado Bolívar, formando y delimitando por la presa de Guri, donde se encuentra la AVS central Media hidroeléctrica Demo. Simón Bolívar. El embalse Guri debe su origen a la construcción en el río Caroní de la represa de AVS La Media historia de Guri Demo. comienza con el Plan de Electrificación Nacional de 1947, que comenzó a elaborarse cuando Rómulo Betancourt era presidente de la Junta Revolucionaria de AVS Bolívar, Media y se terminó Demo. durante el gobierno de Rómulo Gallegos, en lo que se conoce como el Trienio Adeco. Las obras se iniciaron en 1960, AVS Media siendo Demo. responsable de su ejecución con la empresa Edelca, Electrificación del Caroní, hoy integrada en Corpoelec, filial de la Corporación Venezolana de Guyana. AVS Media Comenzó a Demo. funcionar parcialmente en 1968 y se culminaron las obras en 1975. La central hidroeléctrica Simón Bolívar es la segunda AVS mayor del Media mundo, Demo. pudiéndose considerarse la primera entre las que se encuentran en un solo país, ya que la Itaipú se encuentra entre Brasil y Paraguay. La primera central AVS eléctrica Media con 2 Demo. unidades de generación y una capacidad total instalada de 2.065 megawatts. Empezó a funcionar comercialmente en 1970. AVS Media Demo. Su ubicación. Este cuerpo de agua se encuentra ubicado entre las coordenadas 6 grados 50 minutos y los 7 grados 51 minutos de latitud. AVS Media Demo. El embalse forma parte de los municipios Angostura, Antiguo Raúl Leoni y Piar del estado Bolívar. El lago Guri, AVS Media Demo. como fuente de energía hidroeléctrica para todo nuestro país, está siendo utilizado desde la década de los 90 como reservorio de agua potable para el consumo humano en AVS las ciudades Media de Demo. Upata y Ciudad Bolívar, a las cuales les aporta a sus plantas de potabilización y tratamientos de agua un volumen promedio de 3.000 litros por segundo. AVS Media Datos Demo. aportados por la embalse. Surte de agua a más de 300.000 personas que habitan en la capital del estado Bolívar. El lago Guri está enclavado en la AVS zona Media más antigua Demo. del país, con una edad de 3.500 millones de años, correspondiente al Precámbrico. Muchas de sus áreas tienen una alta AVS actividad Media ecológica a Demo. nivel de sus suelos, corrientes fluviales, bosques naturales, manto vegetal, de sabana. Existen de especies animales en peligro de ser expulsadas por AVS los indígenas de Media su territorio Demo. de vida. Al norte del lago se encuentra la denominada falla de Guri, la cual pasa por el cañón del Nequima, sitio donde AVS se levanta la Media central Demo. hidroeléctrica Simón Bolívar. Actualmente nuestro país está pasando por una emergencia eléctrica, pero esto se remonta, AVS el origen Media de esta Demo. emergencia, este problema que estamos afrontando, se remonta a junio de 2009, con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Comenzó a pregonar la necesidad de AVS tomar Media medidas en el Demo. sector eléctrico debido a la fuerte sequía, que entonces se vendió como la peor en la historia.
Sin embargo, la emergencia AVS se Media desató en Demo. 2010, momento en el que la contribución al embalse era de 4.175 metros cúbicos, cifra considerada entonces por la AVS propia Media oficial Demo. como sinónimo de sequía fuerte. El presidente Chávez echaba la culpa de este problema al fenómeno del Niño. Entonces, si el AVS llamado Niño Media al que Chávez Demo. echó la culpa de los problemas eléctricos comenzó en 2008, ¿por qué dejar el decreto de emergencia para 2010, casi 32 meses después, o quizás AVS Media actualmente Demo. 2015 o 2016? Precisamente desde 2008 se sabía que vendría la emergencia, por lo menos eso se denota de una carta enviada el 19 de AVS septiembre Media de ese año Demo. a una funcionaria de Corpoelec llamada Ana María González. Actualmente el embalse Guri ha bajado 32 metros de nivel, AVS esto Media gracias Demo. al fenómeno del Niño, ocasionándonos al país una gran crisis eléctrica y cortes de luz a cada instante y cada momento. AVS Media Demo. Además, por la situación económica en la que se encuentra el país, la planta hidroeléctrica Simón Bolívar se encuentra AVS Media Demo. está abandonada, no tiene el mantenimiento preciso. Se dice que se necesitarían 38.000 millones AVS Media Demo. 38.000 millones de dólares para poder arreglar las turbinas eléctricas de esta planta. Y así AVS Media Demo. eléctrico del país. Además de que lloviera un poco más, que el fenómeno del Niño se apaciguara un poco, así. AVS Media Demo. Bueno amigos, muchas gracias por ver nuestro documental sobre la energía hidroeléctrica. Espero que les haya quedado muy claro el mensaje y pudieran aprender un poco más. AVS